Muy bien, bienvenidos a este tercer capítulo de Saludos Cordiales. Tercer capítulo de Saludos Cordiales. Tenemos un invitado increíble el día de hoy, Sebastián. De honor, De diría. honor, De increíble. lujo. De lujo, totalmente Pagado. de lujo. Ah, mentira. Pagó nada, dice todavía. Robbie, un gustazo tenerte con nosotros. Encantado, chicos. ¿Qué tal? Para el público, para quienes nos puedan estar viendo, Robbie es una persona en realidad que ha tenido una vida laboral bien camaleónica, ¿no? Ha estado en diferentes rubros, principalmente en el de la creatividad, la publicidad. Durante toda su vida ha llegado a ser presidente de Macán, Perú. ¿No me Sí, equivoco? sí. ¿Sí? En un descuido de ellos. En un descuido de ellos. Sí. Ha pasado también por la vida del emprendimiento hasta el día de hoy con la consultora creativa que tiene, que se llama Robbie Ralston. Y ahí tú nos dirás qué comerciales podemos decir que has estado ahí para no infringir en el copywriting. Y de hecho, el día de hoy nos acompaña porque Robbie, con este perfil tan peculiar, ¿no?, en el mundo de la publicidad y de la creatividad, termina de alguna forma sumergiéndose en temas de comunicación interna y de cultura organizacional. Entonces, en vez de traer, digamos, al típico consultor que quizás incluso habla ya demasiado el mismo lenguaje que nosotros, queríamos traer a alguien que venga de un background completamente diferente y que con esa mirada externa nos pueda dar su lectura de cómo ve el mundo justamente de la comunicación interna y de la cultura de las empresas. Excelente. Así que, Encantado. Así es como dijiste, yo he caído recientemente, en los últimos, yo te diría unos 10 años al mundo de la cultura corporativa, ¿no? 10 años por lo menos. Robin, Sí. cuéntanos, ¿quién es Robin en todo este proceso? ¿Cómo es que ingresó al mundo corporativo? ¿Cómo es que fue de repente de redactor junior hasta CEO? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, de casualidad. Yo estudié arquitectura, me di cuenta que no me gustó, y alguien me dijo, la publicidad también es creativa. Me metí, estamos hablando hace 42 años, ¿eh? No había ninguna computadora ni nada. Entonces fui, toqué en la puerta en una agencia de la que tenía algún contacto, me dieron la oportunidad y me metí en el mundo de la creatividad en Forum. De Forum, Jorge Salmón, mi mentor, mi maestro, me dio la oportunidad y de ahí me jalaron de Macán como redactor junior a Macán Perú. De Macán Perú. Estuve 2 años ahí, salté a Prom Perú, que era otra agencia muy grande. De ahí me volvieron a jalar de Macán, pero esta vez de Macán, Ecuador. Y era la época de Alan García primero, entonces salí corriendo para Ecuador, genial. En Ecuador me... Te fuiste nadando del Perú. Sí, y en Ecuador estaba espectacular todo, estuve 5 años y medio ahí, y ahí ya fui director creativo general. De ahí me mandaron a Chile, 5 años y medio en Chile. De ahí me regresaron a Perú, ya como director creativo general de Perú, que era grande, y de ahí en Perú se dio la oportunidad se dio una coyuntura y me hicieron presidente de la compañía, cosa rara porque los creativos no somos presidentes de las empresas de publicidad normalmente. Y de ahí me mandaron a Centroamérica, a Costa Rica, como director creativo regional de toda la región. Y en el mundo Macán estuve 20 años, llegué a ser vicepresidente creativo para América Latina y el Caribe y parte del concilio creativo, que eran los mejores 12 creativos del mundo de Macán. Íbamos a Nueva York y nos reuníamos ahí. Esa es un poco mi trayectoria y hasta que en el 2006 abro mi propio kiosco, ¿no? Sí, abro una consultora creativa que es un modelo distinto, diferente a las agencias, donde los creativos atendemos directo a los anunciantes sin toda esta estructura del área de cuentas, ¿no? Nosotros los atendemos directo. Esa es la diferencia. Mira, ya tiene casi 19 años. 19 años, mira. Esa idea ha durado 19 años. 19 años. Y justo eso lo veremos después de cómo mantener una empresa ya personal, ¿no? De 19 años, 20 años, con todo lo que ha pasado en cambios, porque sí han pasado muchos cambios. La pregunta que tengo ahí en mente es cómo has sabido manejar toda esa ola en generaciones, con tema de la cultura. ¿Cómo tú has visto esa forma de que la empresa de antes es muy distinta justamente a la de ahora? ¿Cómo tú lo viste? Bueno, lo sigo viendo, el mundo cambia y sí
hay que estar preparado para los cambios. Lo más constante es el cambio. Lo más constante es el cambio. Y son cosas que tú no sabes que el mundo va a cambiar, y simplemente lo vas viviendo y el cambio te va llegando. Ahora estamos hablando estoy en un podcast de cultura corporativa. Cultura corporativa no existía en mi época, no era ni como idea. No había área de gestión de talento humano. Pero mucho después en mi carrera apareció un área, una persona que era el departamento de personal, que manejaba las planillas y todo lo demás. Pero cultura, línea de carreras y ese tipo de cosas no existía. Propósito empresarial. O de repente había, pero no estaba tan comunicado. O sea, las empresas tenían su visión, su propósito, digamos, eso siempre tiene muchos años, ¿no? La visión, el propósito y los valores o los principios, ¿no? Pero el resto no existía. Esto es un propósito o el desarrollo que han tenido creativamente, todo el tema de valores que ha avanzado muchísimo, ¿no? En ese tema. Ahora nos escapamos mucho de los valores tradicionales, que en realidad son principios, ¿no? Calidad, honradez, trabajo en equipo, excelencia, esos son principios más que valores. Y entonces creo que deberían estar por default, ¿no? O sea, no creo que necesites ser muy verbal para que eso se tenga que cumplir en tu empresa, ¿no? Exacto. Si tú te gastas tiempo en decir honradez, ¿no? En realidad no debiste contratar a esa persona, ¿no? Correcto. Nunca debiste contratar a un tipo que no es honrado, ni un tipo que no trabaja duro, que no sabe trabajar en equipo. Nunca lo debiste contratar. Entonces no hay que enseñarle esas cosas, eso ya lo tiene que traer, pero hay que enseñarle otro tipo de cosas que sí son importantes para tu empresa, a diferencia de las otras, ¿no? Claro, puede coincidir con otras, pero este valor y este valor son importantes para mi empresa. Entonces, ahí hay que poner la energía. Creo que por ese lado mucha gente confunde. Justo hablando también con Sebastián del tema de clima y cultura, por ejemplo. La cultura es la forma de ser de la empresa, es la personalidad de la empresa inclusive. Y clima es como que la actitud, o sea, es como la parte de cómo uno percibe en sí todo lo que está pasando dentro de la empresa. En ese sentido, tú opinas obviamente de que la cultura se debe hacer como un diagnóstico previo, o sea, qué es lo que yo quiero que funcione dentro de la empresa, o se debe imponer, porque yo creo que eso va a funcionar, como tú decías, no trabajo en equipo, credibilidad, te digo, respeto, o debes primero hacer un estudio. Sí, es clásico, respeto, da cuenta, claro, de todos lados. O sea, ¿cómo metes a un tipo en la empresa que no respeta? O sea, es una tontería, ¿no? Es una tontería tener ese valor. Pero, yo creo que clima, por ejemplo, es un resultado de la cultura, ¿no? Clima no es algo que diseñas, tú diseñas una cultura y el clima es un resultado. Sí. Es un resultado. Que puede ser bueno o puede ser un clima tóxico o puede ser un clima interesante, emocionante. Es emocionante, ¿no? Muchas veces. O sea, el clima en realidad lo que el ente principal del clima de que maneje todo lo que uno percibe de la corporación es el líder. Y si el líder no tiene buen manejo o no comprende qué es lo que quiere la empresa, que su forma de ser la empresa con esa cultura, no tendrá esa gestión del clima adecuado, mejor dicho, para que todos entiendan cómo se percibe también. No, totalmente. El liderazgo es clave Van de la mano. Sí. O sea, de hecho, ¿no? Hay liderazgo tóxico, todavía existe liderazgo antiguo que piensa que no está actualizado, digamos, que piensa solo resultadista, nada más. Haz lo que tienes que hacer y no pidas más, no quieras más, nada, ¿no? Entonces, existe todavía más de lo que piensas. Pero la pregunta que te hacías es buena. O sea, ¿cómo es el proceso de definición o de redefinición de elementos culturales que has estado viendo en los últimos años con diferentes empresas? Sí. ¿Es top-down, como decía Valentino, de lo que se le ocurre en intuición al CEO, o es un proceso un poco más co-constructivo de escuchar a la compañía también, o con los diferentes stakeholders? ¿Cómo llegas a ese output? Bueno,
Parte de la ¿no? cabeza. Claro. No, antes no había proceso. No había Ahí proceso. te No existía la cultura corporativa. La cultura corporativa era lo que se generaba. Claro. El after office. Era el after office. Esa era la cultura. Era si tenías un buen líder, si había buena onda o no. Claro. Esa era la cultura creativa. No se diseñaba, ¿no? Ahora lo que yo veo es siempre nace de arriba, ¿no? Nace de arriba. Se gesta arriba. Si no hay decisión arriba, no va a pasar. No va a pasar. No puede salir de abajo. No es una revolución esto, ¿no? Porque no va a pasar. Pero nace de arriba, pero sí se involucran no a todos. Yo creo que sí a todos con encuestas y todo, pero hay sesiones de trabajo y estas de ideación con los papelitos y todas las cosas. Eso se hace mucho. Y eso va subiendo y se va co-creando lo que se quiere. Y ahí me llaman a mí muchas veces, porque en ese proceso que me ha tocado vivir, se llega a territorios súper... Como es negociado, tú estás negociando enfrente del gerente, con el gerente de finanzas, con no sé quién. Entonces se llegan de acuerdo, se ponen de acuerdo con unas cosas súper insípidas, que cubren conceptos que cubren, hacen feliz a él, a ti, a él, a él, a él. Y entonces este chorizo de texto hace feliz a todo el mundo y supuestamente debe inspirar, debe ser... Te lo debes acordar y es como... Y hay 20 de esas cosas, ¿no? Entonces no funciona. Entonces muchas veces, y digamos por ahí es donde a mí me ha ido mejor, o digamos, mi consultora tiene esa fortaleza. Nos llaman para reverbalizar. Ese es el concepto que le han puesto. Reverbalizar el trabajo que ustedes han hecho en términos que sea consumible y emocionante para los colaboradores, para que un equipo lo pueda entender. Claro, ¿no? o sea, no solamente es pintar paredes bonitas con tus valores justamente en el lugar ahí de la empresa, tampoco solamente es mandar un correo con un mailing diciendo esos unos valores, sino es una estructura, es una forma estratégica de poder cambiar el lenguaje que tienen todos los trabajadores y que todo sea en la misma línea, algo por ahí. Sí. Y ustedes que han participado en estos talleres de co-creación saben lo que sale, ¿no? Pero vamos más allá de eso. Incluso hemos reverbalizado el propósito de la compañía. O sea, acá está el propósito, pero el propósito tiene 7 líneas. Entonces, eso no es un propósito, ¿no? Hay que concentrarlo. Y nosotros sí tenemos entrenamiento creativo para eso, porque venimos del área de creatividad, de hacer las cosas en 30 segundos o en 10 segundos. Entonces, sí sabemos votar y quedarte con el concepto, con la idea. Eso es lo que desde mi lado estamos aportando más al asunto, ¿no? ¿Y crees que...? En términos de valores también. Cada valor es un chorizo. Claro. Crack. Lo conviertes en un hashtag. Y entonces le das ideas, fuerza, fáciles, memorables y emocionantes al equipo. ¿Y crees que el mensaje llega finalmente a calar? Obviamente ya eso es chamba de la empresa, ¿no? Y el área de por cultura, supuesto. medirlo, gestionarlo. Pero en los resultados que has podido ver, ¿no? De esta reverbalización de los elementos culturales, ¿llega a funcionar de acuerdo a expectativas? Increíble, increíble. O sea, va más allá de nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, que es hacerlo consumible, que es hacerlo agradable, memorable, fácil de usar, ¿no? Ese es el aporte que nosotros hacemos. Pero cuando se establece, cuando se trabaja en el diseño de una cultura corporativa desde arriba de la cabeza con su equipo, eso cala y se hace bien y se cuida la forma, se hace bien, eso cala y cala muy rápido y muy intensamente y la gente se compromete mucho. Pero eso siempre y cuando el jefe o la cabeza esté con la predisposición de hacerlo, ¿cierto? De ahí, obviamente. Si en caso si está un poco sesgado, que no me gusta, quiero que sea así, como sea, ¿has lidiado con ese tipo de clientes de repente? He lidiado, sí, pero no es por este tema, yo he lidiado por otras cosas. Para esto me llaman, siempre que me llaman, estamos hablando de que hay un liderazgo que ya está involucrado en esto. Yo no salgo a vender planes de cultura corporativa, nada. A mí me llaman los que ya tienen un proceso en marcha para
mejorarlo, para colaborar con ellos a que eso funcione mejor. Pero desde el punto de vista de comunicación. Es un buen punto igual que levantas, porque claro, a ver, si hacemos una encuesta del nivel de la cantidad de CEOs o de comités ejecutivos que hay en el Perú, nada más, ¿cuántos de esos se están preocupando por realmente invertir y dedicarle tiempo a la definición de los elementos culturales y a redefinirlos y buscar un experto que los ayude a redefinirlos? Exacto. O sea, tiro una cifra, debe ser el 10%, no Sí, sé, el 15, 20%. De 10 serán 2 personas o 12 personas que están preocupados porque Claro. para que tu público, en este caso tus que trabajan ahí, sepan cuál es la cultura que él quiere Ese nivel de comunicar. awareness creo que es bajo Ahora, todavía. pero seamos justos también. Yo Ok. creo que con los gerentes, no, yo creo que no lo hacen necesariamente porque sean tóxicos o malos. Es que todos estos conceptos son nuevos. Sí, de Y acuerdo. muchos de esa gente no saben de qué estamos hablando en esta mesa. De que se puede diseñar una cultura corporativa, que se puede no solo diseñarla, sino que se puede hacer mejor e involucrar y emocionar a la gente y motivar al equipo con estos ejercicios, ¿no? Sí. Es algo realmente nuevo. ¿Qué tiene? ¿10 años? ¿15 años? No tiene más. Sí. Sí, tiene Por lo menos la llegada acá al sí, Perú debe ser la llegada. relativamente Pero reciente. también justo quería tocar un tema contigo, era el tema de los sectores del negocio, ¿no? Por ejemplo, cada sector es distinto en ese sentido. Y la cultura inclusive es hasta que en unos sectores se puede imponer, por ejemplo, en sectores más yo digo, cualquier cosa, temas militares, por ejemplo, ¿no? Ya está incorporada una cultura que debe ser así burocrática y que eso no va a cambiar o va a cambiar poco a poco, lentamente, ¿no? En estos tipos de sectores, no sé si tú has visto de repente o has manejado, ¿cómo podrías de repente cambiar el mindset de una persona que le ha funcionado tanto tiempo esta cultura y que vienen otras cosas? Viene la IA, por ejemplo, vienen otros temas de gente que está con herramientas. ¿Cómo podría ser ese cambio? O sea, que ellos comprendan, que tengan el sentido del saber, o cómo puede ser. No, yo creo que no es mi tarea cambiarlo, o sea, Claro, ok. cambiar a las cabezas. Eso no es mi tarea, ni educarlo sobre, o sea, esos tipos que están en estas posiciones son profesionales y son, en la mayoría de los casos, muy buenos profesionales. Siempre hay excepciones. En la mayoría de los casos son muy buenos profesionales. Además, están rodeados de muy buenos profesionales. Entonces, ellos tienen que aprender, tienen que progresar, tienen que instruirse y dejarse enseñar por los que lo rodean, ¿no? Yo soy un proveedor. Yo no soy un Dejarse enseñar, promotor, buena- ¿no? Correcto. Pero igual cuando diseñas esta reverbalización tienes que pensar en también a lo que están acostumbrados en la organización, ¿no? Ah, por Pues si supuesto. estás, como decía Valentino, ¿no? Chambeando con una empresa que está muy acostumbrada a una cultura muy burocrática, jerárquica, me imagino que lo tienes en consideración cuando estás haciendo Por ese supuesto, ejercicio. pero no solo lo tengo yo, eso es parte del pedido. A mí, cuando me llaman para cambiar algo. O sea, me llaman porque tienen un problema. Tú vas al doctor porque algo te duele. Claro. Y entonces a mí me llaman porque algo les duele. O sea, no estamos logrando esto, no estamos siendo lo suficientemente innovadores, no estamos siendo lo suficientemente agresivos en lo comercial, no estamos siendo creativos, ¿no? O no estamos siendo en ventas, no nos está yendo bien. Ujú. Así me llaman, ¿no? ¿Y cómo llegas ahí? O sea, yo sé que tu chamba no llega a solucionar eso, sino a encontrar el mejor puente quizás comunicacional para poder ir un poco más encaminados hacia solucionar esos dolores. Sí, mi fortaleza es la parte comunicacional y creativa. Esa es mi fortaleza. Pero también he acumulado en estos 15 años que llevo en cultura corporativa, sin dejar publicidad y la parte de diseño digital y todo. Yo vivo de creatividad, ¿no? Yeah. Sí he acumulado alguna experiencia, creo que muy rica en términos culturales. Y entonces, ya no solo le soluciona el tema de comunicación corporativa, sino también la estrategia cultural. Les doy una mano en eso y cada vez más estoy más metido en el diseño del propósito, Claro. en el diseño de los valores, cuántos valores debemos tener, cuáles son esos valores, cómo los expresamos, ¿no? Y de ahí ya baja una campaña, ¿no? De comunicación interna y todo lo demás. Yo creo que ahí es donde puede ir tu pregunta. Entonces, ¿cómo haces
¿cuáles son los basics para ese diseño de estrategia? ¿Cuáles son los negociables, los do's and don'ts? O sea, ¿cuál es el rol de la publicidad, mejor dicho, en todo ese tema de la cultura en sí? No, ahí no hay publicidad. No hay publicidad. No hay publicidad. Es comunicación interna. Claro, Nada o sea, más. ahí estamos hablando de simplemente otra área de expertise en la cual se ha Sí, sumergido. es otro tipo de comunicación. La ¿Y cómo? publicidad es Claro. al público masivo, Claro. ¿no es cierto? Acá es interna. Pero los principios son los mismos. O sea, es comunicación. Uno es comunicación hacia la masa, otra es comunicación hacia la masa interna. Es lo mismo. Y es marketing en realidad. También se llama... ¿Endomarketing? Endomarketing también. Cuando empecé con el tema, era endomarketing lo que ofrecía. Y el concepto está ahí, es endomarketing en realidad. Eso solo que tiene varios nombres. Y en todo caso, o sea, hablando específicamente del tema de cultura, ahí donde entra el know-how del diseño de la estrategia. Ahí yo creo que sí. Mira, hay un montón de consultores de recursos humanos buenos, ustedes deben conocer, buenazos, y hacen su trabajo muy, muy bien. Entonces, mi diferencial es la parte creativa. Tengo la suerte de que puedo traer eso a la mesa. Y eso es lo que... De hecho, muchas veces he trabajado sobre el trabajo que han hecho otros consultores. Y que justamente en estos ejercicios de papelitos y todo, llegan a estas cosas, soluciones muy negociadas, muy diplomáticas, y que son muy largas y muy cansinas y muy lo mismo. Entonces, pero correctas. Llegan a descubrir el problema, a descubrir la solución, pero pues como si fuera un libro. Y eso no puede inspirar a nadie. Entonces hay que pasarlo por hay que darle calidad creativa, hay que convertirlo en comunicación. Ahí está. Hay que convertirlo en comunicación, en conceptos que sean comunicables, que puedas entender, que puedas... ok, ¿no? Ok, ya entiendo qué quieren. Ya entiendo qué quieren. Ya te sigo, claro, porque yo te lo preguntaba porque cuando tú diseñas esa estrategia, efectivamente te puedes apalancar de lo que sale en los textbooks, ¿no? De teoría bien recientes sobre cultura organizacional, pero el impacto tiene que ser tan tangible, porque ahorita la persona que nos estará viendo que soy un ejecutivo, soy un analista en el sector de finanzas, qué sé yo, y mi empresa dice que todos somos felices, que todos somos inspiradores, que no sé qué, no sé cuántos, y yo no lo siento, ¿no? Entonces, es bien difícil tangibilizar algo que incluso se define desde arriba, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando hay esta mirada más creativa de, oye, yo estoy poniéndome en los zapatos de la persona a la que le quieres hablar, creo que hay un diseño, una estrategia mucho más estratégica, valga la redundancia, ¿no? Porque no te está hablando ya el consultor de HR como nosotros, por ejemplo, sino ya es más el que ha diseñado campañas incluso para públicos más complicados, más masivos y hacia afuera, ¿no? Exacto. Y sobre todo en empresas que tienen colaboradores súper diversos y además dispersos, ¿no? En distintas ciudades, y tienes el presidente que ha estudiado en Harvard y el otro que ha estudiado en la de Lima, y no sé qué cosa, y una persona que no tiene carrera, que no tiene estudios, y en muchos casos con primaria, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer que lo entienda el de más abajo. Y no solo que lo entienda, sino que lo compre, que le emocione y que se sube en el barco, ¿no? Si tú revisas cualquier empresa, misión, visión, siempre está colgado al costado del ascensor, todo el mundo pasa por delante de eso y nadie entiende que tienes que haber ido a la universidad. Y la misión y la visión son tareas, es el checklist del gerente general. No tienen nada que ver con lo que yo pueda hacer como trabajador ahí, como obrero ahí. ¿Qué puedo hacer para cumplir la visión? Claro. Pero si me lo haces un propósito, y ese propósito es hacer feliz al cliente, claro. Ahí, ok, yo como portero de la compañía puedo saludar con una sonrisa, puedo abrirle la puerta rápidamente, puedo ayudarlo a conseguir un estacionamiento. O sea, ahí ya yo entiendo, claro. Y puedo... O sea, acercas, ¿no?, esa expectativa de cultura a todos los niveles. Exacto. ¿No? Haces que lo entiendan y que se emocionen y que no que se lo aprendan, claro, sino que entiendan porque es importante que queremos hacer esas cosas, ¿no? Claro. Creo que la persona que es la adecuada para que esto ocurra es el líder. Otra vez volvemos al líder. Regresamos otra vez al líder. Sin líder no hay.
Si el líder no entiende qué es lo que está pasando arriba y por qué motivo hacen tantas campañas comunicativas internas, eso es solamente pegar, de repente, como tú dices, misión y que te envíen toda esa parte comunicativa, no tendrá fuerza si en caso no es más humano. Y el líder tiene que estar en un papel justo importante. Y creo que el onboarding es un momento también donde tú presentas a la empresa al nuevo talento, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo? El onboarding es un proceso importante para poder entregar todo ese material de propósito, todo material de visión, de negocio, de visión y todo ello. Sí, por supuesto. Cuando tú llegas a una empresa es el momento para hacerlo. También puedes agrupar, ¿no? También puedes agrupar una vez al mes, hacer onboarding para no estar haciendo onboarding uno por uno. Puedes hacerlo más sencillo. Pero es un momento indicado. Es parte del proceso, claro, es súper, mientras más pronto mejor, ¿no? Mientras más pronto mejor. Yo siempre, tú dices el líder, el líder eso es. Yo siempre uso como referencia a Kennedy, John F. Kennedy. Él dijo, hay un discurso famoso por ahí, tienen que verlo. Sí, tiene We choose to go to the moon. Elegimos ir a la luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y porque es una tarea que no estamos dispuestos a postergar. Y esa declaración de propósito, ¿no? Y de objetivo claro, hizo que todo el país se moviera. Todas fábricas en Washington, en California, inventaron cosas, materiales nuevos. Movió a toda la industria y en menos de 10 años llegaron a la luna. Y entonces, eso es la fuerza de un líder, como estás diciendo, pero también con un objetivo claro. Porque ahora tenemos un líder, Trump, que es un líder, pero es un imbécil. Entonces no tiene un objetivo claro. Sí, quiero poner tarifas, pero no sabes por qué. Es completamente lo opuesto, ¿no? Pero cuando hay un caso muy específico en la NASA, que también lo uso muchas veces como ejemplo, de la historia de Kennedy caminando por el pasillo que se cruza con un barredor del pasillo. Ajá. Y le dice, y bueno, ¿y cuánto tiempo tiene acá? ¿Qué hace acá? ¿Cuál es su labor? Y le dice después, señor presidente, yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Tremendo. Claro. Tremendo. O sea, el hombre se compró el propósito, tremendo, ¿no? El hombre se compró porque el líder fue inspirador, porque el líder la tenía clara y porque no había por dónde perderse. Porque te repetía constantemente en acciones, no en palabras, sino que era esto. Vamos para la luna. O sea, el tipo te dice, vamos para la luna, y está claro. O vamos para la luna. Excelente. Y qué inspirador, ¿no? Yo creo que ese es otro concepto que... Creo que el liderazgo tiene más tiempo que cultura, ¿no? En cuanto a concepto en el mundo organizacional, pero creo que todavía nosotros que estamos bien metidos y lo vemos con nuestros clientes, los líderes no terminan de comprarse ese rol o no terminan necesariamente de llegar al nivel de conciencia que estamos conversando ahorita, ¿no? Entonces le preguntamos normalmente solemos cerrar nuestros programas con, ¿para ti qué es ser un líder? Después de todas las capacitaciones que hemos tenido, ¿para ti qué es ser un líder? Y a veces sale, ¿no? Es ser responsable, es guiar a la gente, es inspirar por acá y es no sé cuántos. Y en realidad estamos hablando de un cúmulo de responsabilidades que la gente no necesariamente cuando firma el papel de jefe, coordinador, gerente, lo que sea, lo tiene tan consciente, ¿no? Entonces, se pierde quizás en la incorporación de este colaborador, oye, parte de tu chamba, parte de porque yo te pago, es para que tu equipo esté inspirado y se compre el propósito y esté motivado y demás. Eso no es chamba del CEO, es chamba tuya, ¿no? Pero para ser así de verbales, yo creo que todavía estamos en un punto lejano. Creo que todavía estamos en ese nivel de convencimiento es parte de la chamba del líder también. No del área solo de recursos humanos, no el CEO, ¿no? Yo entiendo que hay en las universidades, creo que en ninguna parte te enseñan a ser jefe. No, en ninguna. En ninguna parte te enseñan a ser jefe. Y eso es algo que aprendes intuitivamente en el camino. Bueno, y no debería ser. Por eso nos llaman, ¿no? Para hacer escuelas de liderazgo. Pero ya te enseñan en la chamba. Así es. En la chamba te enseñan, lo vas aprendiendo a golpes, ¿no? O vas leyendo si te interesa estilos de liderazgo, aprender esas cosas. Pero no te enseñan. Y debería ser parte
de lo que se enseña, sobre todo en ciertas carreras, ¿no? O sea, sí deberías enseñarte a liderar. O sea, ¿por qué no? ¿No? Una muy buena amiga me hizo este comentario cuando me hicieron presidente de Macán. Me dijo, Roy, y me regaló un libro de cómo ser jefe. Me dijo, esto no se enseña en la universidad, pero se puede aprender. Y me dio un libro que fue buenísimo y me sirvió muchísimo. Pero también es el extremo, ¿no? Porque hay no sé, pues te digo, ¿no? Hay personas que lo llevan ya al extremo. Tú tienes que ser líder y como que dejan de lado las competencias duras también, ¿no? Y es como que de la mano. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas personas o muchas empresas, inclusive, que hacen esas escuelas de líderes, se van a habilidades blandas, asertividad y comunicación, y que debe ser un líder empático, líder asertivo y todo ello. Pero este cúmulo de competencias, habilidades, destrezas, si no están conectados con lo que tú quieres de repente mostrar también, en este caso, al colaborador, se queda como algo también gaseoso, ¿no? O sea, el líder debe ser acompañado siempre con legitimidad, si bien es cierto, con temas de que conozco el tema, porque yo sé que tú vas a verme como un ejemplo, vas a verme como una persona que va a ser como guía tuyo, y que esas herramientas como espadas que tengo yo, que son el tema que soy empático, soy inspirador, me suman a esto de acá. Y creo que ese match aún no lo encuentran todavía bien esas universidades que te enseñan a ser líder. Te enseñan cómo ser buena persona, te enseñan como que es el liderar el cambio siempre siendo bueno, pero no como que sumando a todo lo que tú debes tener también. Ese paquete integral. El paquete integral, de ¿no? ser líder, ¿no? Claro. Sí. Ahora, las empresas por lo general tienen muchos líderes ahí y el liderazgo se vive en distintos niveles. Claro. O sea, tú puedes estar en este nivel y ser un líder, tener actitud de líder. Y acá, por supuesto, y ya todos los que están aquí, de hecho, tienen esa actitud de líderes y el hombre tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? O la mujer que esté acá arriba tiene la responsabilidad de rodearse por estos líderes y la cascada de líderes. Uh-huh. El liderazgo, yo creo que hay que... una cosa es el liderazgo y otra cosa es la jefatura, el saber manejarlo, ¿no? El saber manejar el poder y la responsabilidad que tienes, que se te da. Que es distinto, creo, a tener la actitud de líder. ¿No? El liderazgo... hay estilos de liderazgo. Tienes el estilo, el líder más autocrático, ¿no? Que se hace lo que yo digo, ¿no? Y el otro es el más democrático, que consensúa todo. A ver, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Está pasando esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Y entonces va negociando y te va llevando y sin que te des cuenta, o al final toma una decisión que no te gusta, pero primero te escuchó. El otro ni siquiera. No quiere decir que ninguno esté malo. Ninguno esté malo. No. Hay ambientes donde se necesita esto, hay compañías donde se necesita esto, hay otras empresas donde esto es lo que se necesita. Solemos aplicar el DISC, se llama, que es esta prueba donde justamente identifica si eres dominante, influyente, complaciente, etc. Y siempre decimos cuando devolvemos los resultados que no es que uno necesariamente vive ese estilo 24/7, ¿no? Exacto. Porque las circunstancias a veces te demandan ser más directivo con la gente. O sea, un jefe eventualmente tiene que levantar, no sé si levantar la voz, ¿no? Pero eventualmente tienes que ser claro, tienes que potear. Alguien tiene que cortar el queque. Y tienes que cesar eventualmente a gente también. No quita que no vayas a ser complaciente en los otros momentos, o más democrático, o más sociable. O no te convierte en una persona que no eres cariñosa, que no tiene emociones, que no te despedir a una persona no te pone triste. Así el tipo sea un pelotudo, igual me pone triste despedirlo porque tiene una familia, ¿no? Correcto. O te puedes llevar mal con otra área, qué sé yo, pero si hay momentos en los cuales tienes que destrabar trabas burocráticas, vas y conversas y negocias, ¿no? Claro. O sea, y no quiere decir que tu estilo de liderazgo cambie ahora a la parte influyente, pero necesitas más ese estilo en ese momento. Exacto, ¿no? Eso es lo que tienes que saber manejar. Pero ese nivel de awareness, regresando al tema anterior, qué loco como efectivamente no está enseñado en las universidades y recién lo tienes que aprender un poco a las malas, ¿no? Con la experiencia. Con los golpes. Así es como se ha venido dando, ¿no? Yo creo que ese es un curso que falta en las universidades, en los institutos. A mí me mandaron, Macán me mandó un curso de liderazgo a la Universidad de Columbia.
espectacular. Y ahí me enseñaron. Nuestros socios. Ahí nos encerraron en una casa preciosa en Nueva York, en el norte de Nueva York, metidos arriba en las montañas. UPN corazón. UPN corazón. Oye, y nos trajeron unos tipos a hablar de esto. Geniales. Y la verdad que ¡pum! Me cambió la vida ahí. ¡Pum! Me cambió la vida. Súper transformacional esa educación. Porque específicamente habían elegido a personas de toda la red para enseñarles a esto, a ser líder, del ¿no? país encima, o sea, estabas como que yendo Con exclusivamente japoneses, a trabajar el pero tema. todos de bacán, y era muy bacán, entonces te das cuenta, uy, los problemas que yo creo que vivo en Perú porque soy un miserable en Perú, eso iba. los tiene el japonés igualito, y los tiene el gringo igualito, entonces ya, pare de sufrir, vamos a trabajar. Eso iba, el tema cultural pero social ya, ¿no? Claro. Se da cuenta que el peruano siempre dice, bueno, que he visto en varios lugares, cada vez que dice una frase o algo que puede incomodar, dice, disculpe, ¿no? Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender. Quisiera saber, pero siempre ponen ese término previo, ¿no? No hay como que voy directamente al hecho, sino, disculpe, perdón, y te ponen todo eso, pero ¿por qué te disculpas? ¿Por qué? ¿Por qué eso? O sea, al grano, vamos al hecho, ¿qué es lo que falta, no? Y ahí pasa, obviamente, que el mundo corporativo, como ya sabemos todos, es frío. Si no funcionas, te sacan. Si funcionas, también te ascienden o te cambian de puesto, si bien es cierto. Pero estas conversaciones de desarrollo que son difíciles de hacer es lo que de repente falta actualmente. Sí. No sé si el mundo corporativo... falta, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿no? Pero el mundo corporativo no es frío. No todo. Okay. No todo. Bueno, no. depende de la cultura, ¿no? Depende de la cultura, nuevamente. Hay empresas que son muy ricas, muy humanas, muy preocupadas por su gente, muy divertido trabajar adentro de esa empresa. Claro, pero eso es como el clima en sí. O sea, si el clima es divertido... Pero es si consecuencia de una cultura. Claro, es consecuencia. Pero si en caso tú no me funcionas, te van a seguir ascendiendo o manteniendo. Obviamente, en todos lados te van a votar. Claro, Van a eso votar. no pero es necesariamente igual. implica O sea, que sea frío. si tú tienes un auto que no funciona, ya lo botas, pues. O sea, Claro. Pero es verdad, porque lo hemos visto con clientes, que sí hay empresas frías, en el sentido de que son muy resultadistas, muy poco humanas y que ni siquiera tienen elementos culturales. Exacto. ¿no? Entonces, Pero no todas. No todas. No todas, pero en el Perú, nuevamente, yo cuestiono la cantidad de empresas que tienen ese nivel de conciencia. Yo diría en el mundo. No, en el mundo es igual. Esto es algo nuevo. Así como... Mira, esto tiene 10 años más que la inteligencia artificial, o 12 años más que la inteligencia artificial, no más. Entonces, un montón de empresas en este momento no tienen la más remota idea de cómo aplicar la inteligencia artificial. Y ahora la cultura es una cosa que además se le suma toda esta parte de este componente tecnológico, porque tú estás... Manejar la cultura es manejar la encrucijada entre muchas fuerzas, ¿no? La fuerza del mercado, la fuerza de la tecnología. Tú tienes que... La fuerza de los empleados, de los colaboradores, la fuerza profesional que tienes ahí. Y esas fuerzas confluyen en algo y tú tienes unas herramientas, tienes a tu equipo, tienes a tu marca y tienes estrategia. Claro. Entonces, tú tienes que diseñar eso y es bien delicado y no todas las empresas lo hacen. No todas las empresas lo hacen. Menos las que tienen la mayoría trabajo remoto. Las que hay poca que deberían hacerlo más, ¿no? Claro. O sea, nosotros hemos estado a veces en talleres virtuales donde decían, bueno, un ejercicio X, y nos decían, bueno, es que yo no sé porque nunca he visto a nadie, y siempre está con la cámara apagada, empresas de tecnología, cámara totalmente apagada, trabajo 100% remoto, entonces, ¿qué cultura hay ahí? Pues, ¿no? Pero sí, claro. Lo que siempre le decimos a nuestros clientes, y acá un aviso, es que la cultura no es algo optativo. Tú no eliges si la tienes o no la tienes, o sea, la vas a tener. De todas maneras. Informal, microculturas. O la creas tú o se va a crear sola. Exactamente. O sea, pero va a haber una cultura en tu compañía. Y la tienes que gestionar también. Eso. ¿no? La tienes que gestionar. Tienes que identificar los dolores, los puntos, sobre todo las empresas más grandes. Claro. ¿no? O sea, tiene un costo saltearte un tema como este. Sin duda.
Y sobre todo cuando no refuerzas la parte ética en cuanto a los valores. O sea, lo hemos visto acá en Perú, grandes empresas, monstruos, que justamente por una falta de ética que debería estar muy asociada con los valores de la organización, terminan pues embarradísimas, ¿no? Y es porque no está seguramente inyectado, entre otros factores, no está muy inyectado la manera de hacer las cosas. Como decía Valentino, el cómo hacemos las cosas. Chévere, todas las empresas quieren lucrar y ser súper rentables y demás, y con objetivos súper ambiciosos, pero el cómo, o sea, importa. Pero y es parte claro, de ser un empresario responsable también, socialmente hablando, ¿no? ahí entran los valores, más que los valores definen el cómo. Exacto. Ok. Y que es algo que no te lo va a dar el sector público o el Estado, ¿no? O sea, el Estado no te va a obligar a construir tu cultura. No lo sé, si llegamos a ese punto, ¿no? Te va a sancionar si es que Ojalá que incumples. ojalá que no nos ayude, que no nos obligue a no se meta en eso. Ojalá que no. Olvídate. Ojalá que no. Pero es curioso cómo, o sea, sí hay una sanción por incumplir normas y demás, pero la mejor forma de evitarlo es justamente teniendo una cultura sólida en la organización, ¿no? Y eso tiene que nacer de lo que hablamos hace un rato, el genuino interés del comité ejecutivo y del CEO de invertir y dedicarle el tiempo, ¿no? Exacto. Sí, es súper importante, pero también hay que tener... si tú te juntas con un publicista, el publicista te va a decir, "Oh, la publicidad es lo más importante". Si te juntas con un relacionista público, oye, si las relaciones públicas es lo más importante, yo te soluciono todo con relaciones públicas. Te juntas con un diseñador, oye, tu logo está mal, lo que hay que cambiar es tu logo y tus colores. Entonces, es un componente más de una empresa exitosa. Es un componente muy, muy importante, pero es parte de todas las cosas que se tienen que hacer. Entonces, no perder de vista eso, porque puedes tener una fantástica cultura corporativa, pero está siendo totalmente ineficiente y vas a quebrar, ¿no? Pero todo el mundo es feliz, pero vamos a quebrar. Todos desempleados, pero felices, pero contentos, pero en la casa. Entonces, eso no funciona. Todo es cuestión de encontrar siempre un equilibrio. Claro. Y entonces creo que eso es lo que el líder de una empresa tiene que hacer. Si un líder, yo creo que desconoce por completo la cultura corporativa, no le importa, no sé, tiene un liderazgo tóxico, que sabemos que es así. Puede sobrevivir con eso. Porque funciona. Puede funcionar, ¿no? Pero si conoce... Y si lo reconoce y reconoce que tiene problemas y sabe que esto lo puede ayudar, entonces lo tiene que implementar y tiene que invertir y tiene que dedicarle tiempo y en ciertas empresas, en ciertos sectores, eso es lo que es. Tiene que ser así porque si no, te quedas sin gente. Se van a ir al frente. Exacto. Se van a ir al frente. Exactamente. Hay estimaciones no muy optimistas del crecimiento económico del Perú este año, 3%. Según el Instituto Peruano de Economía. Esto de alguna forma implica que las empresas tengan que ser un poco más agresivas, tanto en optimización de costos, en generar un poco más de ventas, en tratar de hacer que de alguna forma la torta crezca un poco más a pesar de estas estimaciones, considerando obviamente todos los factores de seguridad, inestabilidad política y demás. Eso podría ser, y lo hemos visto un poco en nuestra experiencia, pero sí me gustaría preguntarte cuál es tu lectura, de que algunas empresas justamente redefinan su enfoque cultural y sean quizás un poquito más agresivas con el logro de objetivos, sin descuidar la parte humana, ¿no? Pero ser un poco más ambiciosos en qué objetivos o qué resultados quieren tener. ¿Tú notas que hay un contraste o un reto cuando una empresa pasa de todos somos felices, lo que estabas diciendo, a todos somos felices pero siendo eficientes también? Sí. No puedo decir nombres, pero acabamos de hacer un cambio cultural en ese sentido y ha sido bien recibido. O sea, por el equipo. Por el equipo. Porque la gente no es boba, pues la gente también sabe que si no crecen, si la gente también ve que el de al frente que su competencia está creciendo, que eso genera que su trabajo esté en riesgo, que el trabajo de su gente esté en riesgo. Entonces la gente también sabe cuándo es tiempo para relajarse y cuánto tiempo es para
ponerse el cuchillo en el diente y salir Claro. para adelante, ¿no? Salir a matar. Entonces, yo creo que las coyunturas y leer el clima justamente y leer el momento es parte de un buen presidente de compañía, así como de un entrenador de fútbol, ¿no? Que sabe leer el momento, van al medio tiempo, hace este cambio, tuc, 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 y regresan y ganan el partido. ¿Te acuerdas? Gareca, sí, esa vaina, estaban destruidos y Gareca cambiaba, tic, 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 y salían del vestuario y pues ganábamos. Eso es parte también del trabajo. Pero se puede hacer. Respondiendo a tu pregunta, se puede hacer si lo haces bien. Y se puede hacer y da resultados y la gente se compromete con eso. La gente no sabe que no tiene que estar en una compañía para pasar los mejores momentos de su vida. Es una chamba, es una chamba. No es una ONG, pues. No es una ONG ni un cumpleaños infantil, es una chamba. Lo quiero pasar lo mejor posible, pero principalmente quiero crecer y quiero ganar la menor cantidad de dinero para mi familia y progresar profesionalmente mientras esté ahí y aprender, ¿no? Mientras esté ahí. No, yo creo que ya eso de que voy a entrar a esta compañía y trabajar toda la vida ahí ya no existe. Hace rato que no existe. No, hace tiempo que no. Porque tampoco para la empresa, y partió por la empresa ya no te ofrece, tú entras a esta compañía y te quedas acá toda la vida, que era así antes. Tú entras acá y yo te mantengo toda la vida conmigo. Y con la empresa rompió ese pacto y los colaboradores entonces dijeron, yo porque me voy si a mí me ofrecen más plata al frente me voy, ¿no? Claramente, claramente. Robin, consulta, ¿cuál es tu propósito actualmente como dueño de esta consultora, por ejemplo? ¿Qué quieres impactar de repente a nivel social, a nivel corporativo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tantas cosas, tantas cosas. Yo lo que siempre he querido es ayudar a la gente con ideas. Ese es mi propósito, así cuando en Esan, que a mí lo que me gustan son las ideas. A mí lo que me gustan son las ideas y puedo solucionar el tema con creatividad. Eso es mi fortaleza, es mi esencia. Entonces yo siempre he ayudado a la gente a que la gente solucione sus problemas a través de las ideas. Y últimamente es a que genere preferencia a través de las ideas. Claro. Sea con publicidad, preferencia de los consumidores, ¿no? Por su marca. O en comunicaciones internas, preferencia de sus colaboradores también, ¿no? Y de los stakeholders hacia la empresa también, ¿no? Todo eso se puede generar. La preferencia sí se puede diseñar y eso es lo que hacemos. Hay 5 variables ahí que trabajamos para hacer que una marca sea preferida o que una empresa sea preferida, ¿no es cierto? Por conocer esas 5 variables. O sea, la fórmula. Pero tendría que matarte. Bueno. Lo vamos a dejar para... No, sí son 5 variables, pero son difíciles de explicar sin grafiquito. Ok. pero en todo caso, o sea, para alguien, algún empresario se está entrando en todo este tema, más o menos, ¿por dónde debería ir la intuición en cuanto a la definición de marca interna de la empresa? Deberíamos empezar por qué es una marca. ¿Qué es una marca? ¿No? Mucha gente dice, ¿qué es una marca? Oye, cámbiame mi marca. Y te dicen, quieren que cambies el logo. Ok. Cámbiame mi marca. ¿Qué marca le pongo a mi empresa? Y le pongo el nombre. El nombre no es la marca, ni el logo es la marca. Una marca son un grupo de ideas y sensaciones que viven en la cabeza de las personas y que tú las pones ahí. ¿Qué piensa la gente de Inca Kola? ¿Qué piensa la gente de Coca-Cola? Eso se lo hemos puesto los publicistas o la gente de marketing, se lo ha sembrado y lo ha construido a lo largo de los años con un trabajo consistente. Entonces, en una marca corporativa es lo mismo, una marca empleadora es lo mismo. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan los empleados de su empresa? ¿Qué sensaciones tiene de su empresa? Y eso lo tienes que diseñar. Pues se puede dar por simplemente porque así es y entonces esa es la idea que yo me llevo. Pero tú también la puedes diseñar, tú la puedes cambiar, modificar. Hay un ejercicio que hemos hecho con algunos clientes, que es, si tu empresa fuera un animal, o la cultura de tu empresa fuera un animal, ¿cuál sería? La personalidad de tu empresa, esa es la personalidad de la marca. O les pedimos hacer un dibujo, ¿no? Entonces aterrizan de alguna forma eso que está en la cabeza y luego se contrasta con la realidad. Ya, ok. ¿Y cuál es ese animal hoy en día?
¿no? Y ahí es donde empieza justamente a ver las diferencias y el puente que tienes que construir para llegar. Eso es ese es el trabajo publicitario. El trabajo creativo siempre ha sido así. El famoso design thinking de los papelitos y todo eso. En la agencia lo hemos vivido así hace 60 años, o 100 años. Siempre ha sido así. Ahora se ha traído hacia afuera. Sí. Pero las marcas son eso, la personalidad volviendo, qué animales, ¿no? Si fuera un auto, ¿qué auto sería? Entonces tú vas tratando de encontrarle la personalidad. Pero esa es la personalidad. Yo digo que las marcas son como una cajita. Y una cosa es la personalidad, que es cómo es la cajita, ¿no? Si esa marca tiene piel de jaguar o tiene más bien de cocodrilo o de un perrito tierno o de un gatito o no, ¿no? ¿Qué personalidad tiene? Y la otra es qué significa la marca, el contenido de la marca. ¿Qué significa? Significa seguridad, significa alegría, significa ahorro, significa propiedades. ¿Qué significa? Claro. La marca. Entonces, la combinación de significados con características de personalidad, eso es lo que es la marca. Y eso es lo que está en tu cabeza. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Significados y características de personalidad. Nos tiene que matar ahora. Ya sabemos la fórmula secreta. Parte. Por favor, no mates. Para cerrar, vamos a dejar la fórmula ahí para dejar un poquito de suspenso. Para para un divulgar, siguiente episodio. Para un siguiente episodio. Pero algo con lo que yo quería cerrar y también para escucharte, Valen, es cómo ves tú, Robbie, tú que sigues activo económicamente con empresa. ¿Cómo ves el balance de las diferentes generaciones dentro de una organización? Porque hablábamos de que tú decías, yo creo que la gente ya está consciente de que no tienes que ir a la empresa para ser feliz 24/7. No, claro. Pero estamos a puertas de recibir una nueva generación acostumbrada a otro tipo de comodidades, muy nativas digitales, ¿no? Mucho más políticamente correctas, sensibles y conscientes sobre temas como la salud mental. Entonces, ¿cuál crees tú, o hacia dónde crees que va esta convivencia, digamos, de generaciones respecto a una sola cultura organizacional? Mira, ahí, y eso no sé la respuesta. Porque yo mismo me la pregunto, ¿no? Y estamos ante un momento de cambio tan grande con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que es... O sea, un cambio va a ser más dramático de lo que yo me puedo imaginar. Claro. Y creo que todos nos estamos preguntando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Entonces, la verdad que no lo sé, y es una cosa que sí me quita el sueño y sí me preocupa hacia dónde va el mundo con esto. No estoy en pánico, pero sí me preocupa. Y es algo que hay oportunidades ahí, pero también hay riesgos ahí, y hay que estar encima de ellos. No sé la respuesta, y creo que la respuesta te la da la misma empresa también, ¿no? O sea, los bancos, ¿cómo la inteligencia artificial amenaza el negocio de los bancos? ¿Cómo amenaza el negocio de los seguros, de los supermercados? Claro. O sea, es distinto en cada caso. Es distinto en cada caso. Es una pregunta bien compleja la que haces y tiene una respuesta bien distinta en cada caso. Pero lo que sí sé es que sí, hay gente que cree que la empresa debería ser como la playa, donde todos la pasamos bien y tomamos cerveza. Sí. Y eso, que les vaya lindo, que tengan suerte y que lo logren. Si lo logran, avisen dónde están y genial. Pero trabajar es trabajar. Trabajar es trabajar. Hay muy poca gente en el mundo que logra trabajar en lo que le gusta. Poquísima. Y si lo has logrado, pucha, excelente. Siéntete afortunado, ¿no? Pero la mayoría de la gente trabaja en cosas que ni siquiera le gustan. Claro. Estudiaron otra cosa. Nunca soñaron en que y terminaron ahí por accidente, porque le pagaron bien o porque consiguieron... En fin. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Ahora, lo que está por cambiar es la realidad y no sé para dónde va. Sí, no sé. Lo sabremos pronto. Dios mío. Ya para culminar ese Robbie, pregunta así ya personal. ¿Cómo quisiera ser recordado? Como un buen tipo. Como un buen amigo. Sí, como una buena persona.
Nada más. Buen padre. Está dentro de todo eso. Y entra dentro de eso. Un papacito. De De nada, ¿no? Se está un- vendiendo. Nos quedan 5 minutos. Una así buena que creo que persona, podemos una hacer buena una un buen amigo. metralleta de preguntas a Robbie en los 5 minutos Dios que nos mío, a quedan. ver, metralleta. A ver. Un mal consejo que alguna vez te hayan dado. Mal consejo que alguna vez me hayan dado. Paso. No. El mejor consejo que te hayan dado. Arrepiéntete de haber ido. No te arrepientas de haberte quedado. Cuando me encontré con... Se va a para mi estado ahorita. Sí, Dios mío. yo estaba con miedo de irme a Ecuador en la primera vez que iba a salir. Pucha, Ecuador, no sabía ni cómo era Ecuador, sabía que estaba arriba nuestro, pero no sabía... y me encontré con un amigo en el supermercado, le cuento que me están... él mucho mayor que yo, me dijo, Robbie, arrepiéntete de haber ido y no te arrepientas de haber quedado. Anda, si no te gusta te regresas. Y mira, Eso. Aplica, ¿eh? aplica para muchas cosas. Ok, quieres irte, te hacen una oferta, la oferta es espectacular, igual, siempre puedes volver. Sí, Siempre, es verdad. siempre puedes volver, eso es una buena frase. Robin, la experiencia que más te marcó. Hablo de trabajo, abajo. De trabajo, sí, porque la parte personal, los No, hijos claramente, es espectacular. obviamente. ¿no? De Los trabajo, de hermanos, trabajo. barres, todo lo que uno quiera. De trabajo, para mí fue muy importante los mentores que he tenido, ¿no? La gente cada tipo con el que he trabajado me ha enseñado algo y creo que he sacado mucha experiencia de eso. Salir, para mí, fue crucial. Y el estudiar marketing también. O sea, porque yo entré al lado creativo, pero a eso le sumé un componente de marketing y eso me dio un edge distinto, me entendí con los clientes de manera distinta. Creo que todos tienen que pasar por Sí, algo de sí, marketing. Marketing es brutal. Cuando entendí, es mucho sentido común, pero cuando te lo explican organizado, te dices, ¡oh, claro que sí! No, es como, ¡wow! Vi la luz. Eso me pareció genial. Pero el tema de salir y darte cuenta de que todo el planeta se queja de lo mismo que tú te quejas Sí. y celebra lo mismo Ajá. que tú y siente lo mismo que tú. Entonces te das cuenta de que en realidad hay temas en común para un publicista. Tú puedes hacer una gran campaña publicitaria si te centras en los temas en común y no en las diferencias, en lo que nos diferencia y entre lo que nos divide, sino en lo que nos une. Cosas como así, aburridas, como la familia, el amor, las ganas de progresar, las ganas de ser feliz. Pero sobre eso puedes hacer creatividades, sobre eso puedes construir marcas, ¿no? No sobre... Hacerlo fácil. ¿Sí? Hacerlo emocionante, rico, hacerlo... Pero a lo conocido. A lo positivo, a lo que nos une, a lo que nos hace igual a un tipo que está en Moquegua con un tipo que está en la India. Y hay cosas que son iguales en ellos, ¿no? Por eso Coca-Cola se vende en la India y se le vende en Moquegua. Claro. Porque la campaña, y con la misma campaña, porque son conceptos universales. Claro. Eso que lo sabía en teoría, pero cuando salí y fui a trabajar afuera y tuve que hacer campañas me di cuenta, es lo mismo. Sí, Perú somos distintos así, comemos ceviche, comemos otra cosa, pero en el fondo somos seres humanos, es lo mismo. Misma especie. Es la misma especie. Experiencia. Robbie, una pregunta que le dejes a nuestro siguiente invitado. Una pregunta. Qué difícil. Sin Lo que- saber lo quién que- será. lo Sin que saber se qué te venga. será el tema, el rubro, pero ¿qué te gustaría preguntar? Para ponerlo en aprietos a esa persona. No, tendría que ser sobre la tecnología. ¿Qué cosa te quita el sueño? Quizás esa persona tiene la respuesta. Lo que a mí más me está quitando el sueño, no me quita el sueño, porque ya a mi edad ya no tengo problema, Igual pero o sea, igual jateo, sí, tú sabes, duermo adicto, hago siesta, feliz de la vida. Pero sí me preocupa, en realidad esto de la inteligencia artificial es como bien Blade Runner, ¿no? Es como, puede llegar a ser bien Blade Runner. ¿Y en cuánto tiempo va a pasar eso? Ese es el... ¿En cuánto tiempo vamos a ser reemplazados? Yo creo, no sé,
la semana anterior, todo el mundo decía, oye, los creativos, la inteligencia artificial somos los últimos, que no van, porque la creatividad es lo que menos tiene la inteligencia artificial. Artificial. La última actualización. La última actualización te hace los diseños, hazme una ficha de no sé qué cosa. Tremendo. Y el YouTube está lleno de videos. La inteligencia artificial va a reemplazar a los diseñadores, pero lleno, busquen eso. La semana pasada, éramos los intocables y de repente estamos amenazados. Entonces, es que en realidad puede hacer todo. Puede hacer. Todavía es media tonta. Pero dale 2 años, dale 3 años. Dale tempito. El nivel exponencial que está avanzando eso. Es de loco. Yo, mi pregunta iría por ese lado, por las proyecciones de velocidad, tiempo, cuánto. ¿Y qué va a pasar con la gente cuando la inteligencia artificial pueda hacer todo lo que uno puede hacer? Lo responderemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Robbie. Ha estado muy chévere la conversación. Gracias, Javier. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense muchísimo. Chao. Chao.